¿Quién es Juan Guerrero Fuentes? Uf, a ver. Eh, es más fácil decir quién no es Juan Guerrero. Juan Guerrero no es sistémico. Juan Guerrero no es chileno ni apátrida. Me siento más latinoamericano. Es, por sobre todas las cosas, un trabajador del teatro en todas sus formas. Entiendo el teatro como una forma de vida y desde esa perspectiva me muevo tratando de hacer mi trabajo de la mejor forma posible y con la mayor calidad que me sea posible alcanzar en cada circunstancia. ¿Cómo nace el gusto por el teatro? Yo diría que es un poco herencia. Por un lado, tiene que ver con que a mi padre y a mi familia les gustaba el teatro. No sé si tanto les gustaba o fue una oportunidad. En los años 60, al principio de los 60, en Chile se da un movimiento universitario que es el que revoluciona el teatro en Chile y que viene de un poco antes, de los años 50 y tantos, en donde se produce un cambio y surgen dos agrupaciones importantes en Chile, uno de la mano de la Universidad Católica y otro de la mano de la Universidad de Chile, entre ellos el ITUCH, que es el Instituto de Teatro de Chile, de la Universidad de Chile, que promueven el teatro, pero promueven la actividad teatral en algunos barrios. Entonces, aprovechando la cobertura que tienen algunas iglesias que cuentan con algún tipo de infraestructura importante, se van a los barrios a promover el movimiento de teatro, hacer teatro en los barrios con la gente de los barrios. Eh, Mi padre colaboraba en uno de esos grupos como escenógrafo y diseñador, eventualmente como actor. También los hermanos de mi madre trabajaban en esas obras como adolescentes. Yo tengo vagas nociones de haber estado en una sala de teatro y haber visto al diablo, por ejemplo. La imagen del hombre de rojo, con cola puntuda y con un tridente en las manos. Por lo tanto, creo que el teatro ha estado presente en mi vida siempre. Después, ya más grande, adolescente, siendo un hombre intrínsecamente tímido a los 14 años, decidí entrar al taller de teatro de mi escuela para combatir esa timidez, que más que timidez era el temor que le tenía yo a que me dijeran que no las chicas, ¿no? Y entonces me metí al teatro, a este taller que daba un profesor del lenguaje, de español, y de ahí empecé. No salí nunca más de ahí, aunque me fugué un par de años a estudiar otra cosa, los primeros años de universidad, pensando en que tenía que apostar por algo que me diera dinero, pero en realidad no lo terminé y volví al teatro y de ahí no he parado. Llevo ya casi 30 años de ejercicio. ¿Cómo ha sido la experiencia teatral en México? A ver, ha sido de dulce y de agraz. Extrañamente, se podría decir que yo he hecho más teatro aquí en México en el poco tiempo que llevo aquí que lo que estaba acostumbrado a hacer en Chile. Pero no es porque tenga más trabajo, sino lo que ha pasado es que me han llamado o he tenido contacto para participar en distintos trabajos teatrales en menos tiempo, con la diferencia de que yo en Chile trabajaba en un grupo específico y teníamos como norma sacar una obra nueva cada año. A veces podía pasar hasta 2 años sin que iniciáramos un nuevo proceso, pero donde estábamos trabajando constantemente nuestras obras de repertorio. Acá
es más normal que lo llamen a uno a trabajar para hacer 3, 4, 5, 10 funciones y después se acabó y se acabó para siempre. Nunca había trabajado de esa forma, o sea, he hecho más obras en menos tiempo, pero no he trabajado tantas veces ni he dado tantas funciones como con algunas obras de la compañía en la que yo trabajaba en Chile. Entonces, ha sido grato porque es un desafío distinto, ha sido entretenido por sobre todas las cosas, porque he tenido que adaptar cosas que tienen que ver con la lógica de acá, aprender mucho, sobre todo cuando me invitaron a la primera pastorela, por ejemplo, donde tuve que entender toda la lógica de lo que estaba contando. Es mucho más que pararse en el escenario y hacer un personaje o repetir textos. Por lo menos mi formación me obliga a entender por qué estoy ahí, para qué, de qué se trata mi personaje, de dónde viene, cuál es la historia que rodea este tipo de esta forma de teatro. Entonces ha sido muy entretenido desde esa perspectiva, como desafío, como forma. Pero también me ha obligado, a diferencia de lo que era en Chile, donde yo tenía muchas otras posibilidades, obviamente porque llevaba muchos años, a tener que optimizar mis herramientas personales para también trabajar, porque las posibilidades de trabajo son limitadas. A pesar de que es mucho más grande el país, no es distinto en el sentido del mercado laboral teatral. Es un mercado demasiado reducido, está demasiado acotado, con demasiadas trabas, entre comillas, o costumbres, vicios del oficio, que hacen que sea bastante complejo. O sea, para hacer teatro escolar, por ejemplo, para ir a los colegios y poder vender teatro, hay que tener un par de años de ejercicio, de confianza con la gente, y aún así los maestros van a seguir cobrando su parte por llevar a los alumnos. O sea, somos el único gremio que paga por trabajar en forma directa. No todos lo hacemos, los trabajadores del mundo pagan por trabajar. O sea, por impuestos, porque les pagan poco, por lo que sea, en todas partes del mundo al trabajador, al obrero, la clase gobernante o el Estado o quien sea, lo domina de alguna manera. Pero se hace doloroso que de un gremio similar al de uno, o sea, trabajadores como uno, aprovechen esa instancia para ganarse un par de cientos de pesos por llevar a sus alumnos, que los llevan obligados, porque no porque les interesa el teatro, los llevan obligados porque saben que el maestro se va a ganar su dinerito. Eso es doloroso, pero son cosas que uno tiene que aprender porque es parte de la idiosincrasia. Y a eso vinimos en alguna medida, ¿no? ¿Cuál ha sido su formación teatral de Juan? Bueno, tengo una formación un poco alternativa, si se puede llamar así. Cuando terminé mi educación media, como se llama en Chile, lo que vendría siendo el bachiller acá en México, alienado un poquito por la familia, en el sentido de que el teatro, que ya sabían que me gustaba porque lo venía practicando en la escuela un par de años, no iba a ser un futuro laboral estable, me fui a estudiar ciencias al norte de Chile. Estuve 2 años estudiando ciencias del mar, biología marina, que no terminé porque no era el campo en el que yo me movía bien. Las ciencias son apasionantes, pero eso lo vine a entender cuando ya tenía más de 40. O sea, a los 18 años uno quiere o vivir la vida loca o vivir un oficio que realmente lo apasione. Y estuve 2 años estudiando algo que en realidad no sabía de qué se trataba. Cuando volví a Santiago me puse a trabajar en publicidad con mi padre y surgió una alternativa para estudiar en la universidad. Debo decir que a mí me marca como generación la dictadura militar en Chile. Yo nací en el 65, por lo tanto cuando termino mi educación media o bachiller en Chile, estoy hablando yo del año 82-83. Por lo tanto, cuando yo estoy saliendo recién a empezar mis armas
como estudiante de carrera, de un oficio, estamos en plena dictadura en Chile y con todas las leyes ya cambiadas, de manera que o tenías dinero para pagar o te aguantabas y era uno más del montón. Afortunadamente para mí, mis padres me inculcaron siempre que habían dos cosas importantes en la vida: comer y estudiar. Entonces, si no podía estudiar porque no tenía dinero para pagarlo, me tenía que formar de alguna manera. Surgió un proyecto en el año 85, 86, empiezan a volver los exiliados a Chile, todo el grupo de gente que había sido enviado fuera del país por la dictadura empiezan lentamente a volver. Para el año 89 se instala en Chile la primera escuela de teatro formada por actores que habían tenido alguna relación con el grupo de exiliados que habían ido a parar a la Unión Soviética, a Cuba, a México, a Polonia, un grupo de docentes que estaban volviendo a Chile. Ellos formaron una escuela. Ese proyecto duró aproximadamente unos 4 o 5 años. Yo estuve solamente el primer año de la formación de esa escuela porque estaba en el grupo vespertino, o sea, los que estudiábamos por la tarde para poder trabajar en el día, para financiarnos, porque había que pagarlo, el Estado no te pagaba nada, absolutamente nada. Ya se había terminado ya el concepto de educación pública en la educación superior. Tú tenías educación pública hasta la enseñanza media, hasta el bachiller. De ahí para adelante era por tus propios medios. Estuve un año en esa escuela y al finalizar ese periodo, como tuvimos conflicto con la escuela, por una cuestión más bien administrativa, ¿no? La escuela no se financiaba, éramos 12 alumnos y entonces esta escuela en la que yo estuve decanta por distintos problemas administrativos y el grupo que estudiábamos en el vespertino, que éramos aproximadamente 12 alumnos, decidimos independizarnos y formamos una cooperativa de estudio. O sea, lo que significaba es que lo mismo que aportábamos nosotros pagando cada uno a la escuela, lo juntamos, rentamos una sala en una escuela de danza y le propusimos a algunos de los profesores que teníamos en esa escuela, le propusimos seguir con nosotros en forma de talleres permanentes. Entonces hicimos una estructura de 3 meses continuos de talleres con un profesor y teníamos hasta 3 profesores por periodo. Y manteníamos nuestra estructura de clases 3 veces por semana en las tardes, noches. Eso lo mantuvimos durante 3 años. Finalizado eso, yo hice unos talleres en la Universidad Católica de actuación, en el verano, que son talleres de verano que dicta la Universidad Católica, y posteriormente empecé, afortunadamente para mí, a trabajar ligado a un grupo de teatro importante de Santiago, que es el Teatro Ictus, pero donde yo era un empleado administrativo, o sea, no tenía nada que ver con el teatro. Yo me arrancaba a la sala de teatro a ver los ensayos y esas cosas. Conocía a todo el mundo, obviamente, lo cual me sirvió mucho, porque a partir de eso empecé a tener contacto con gente del oficio. Finalmente empecé a trabajar mucho con la gente. Afortunadamente había aprendido algunas cosas técnicas, entonces hacía iluminación, ayudaba con la escenografía, lo que hubiera, yo lo hacía. Finalmente eso terminó con mi formación para llegar a un grupo de teatro donde terminé de formarme ya en el desarrollo profesional, ejecutando, digamos. ¿Proyectos actuales? Actuales, estamos en este minuto, mi compañera Karina y yo, embarcados en varios proyectos en forma paralela. El primero de ellos es una obra de teatro que escribí hace poco, que estrenamos también hace poco, en abril, que se llama Asediada, y que es un monólogo que ella actúa y que yo dirijo, en donde tomamos el tema de la violencia intrafamiliar, pero no desde la perspectiva más cotidiana, que es el análisis
de la victimización del género, o sea, el hombre victimizando a la mujer, sino que visto de la perspectiva de cómo socialmente hemos ido construyendo una sociedad con una historia, con una forma de lenguaje que contribuye a la violencia. Y que la violencia existe en todos, como género, no solamente de unos para otros, sino de todos con todos. No estoy defendiendo a nadie. Aquí cada quien es responsable de sus actos y de sus hechos. Pero nosotros entendemos que la violencia no comienza en los golpes, sino que comienza mucho antes. Comienza cuando a la niña se le enseña que debe jugar con muñequitas y al niño se le enseña que debe jugar con tanques. Cuando se nos enseña que los hombres no deben llorar y que las niñitas deben ser bien portaditas porque si no son mal miradas. Cuando al chico se le enseña que si es hombre puede madrearse a quien quiera y si es damita no debe decir ni mosca. Esa cultura en la que vivimos, y no es solamente aquí, es en toda Latinoamérica y en muchas otras partes del mundo. No creamos que somos tan distintos tampoco. En otras partes sencillamente funciona de otra manera, pero la violencia es inherente al ser humano. Por lo tanto, tenemos que trabajarla de esa forma. Esa es nuestra propuesta en esa obra, ¿ya? Y tenemos en este minuto marchando, de hecho venimos de un ensayo de una obra que habla sobre el tema del agua y que estamos trabajando con un amigo que escribió la obra para nosotros, que tiene que ver con una problemática humana. Nosotros creemos que el ser humano, si no aprende a ser un reciclador, si no aprende a cuidar el medio ambiente, si no aprende, no solamente va a contribuir a que el mundo se agote, sino que va a contribuir directamente a que desaparezcamos como especie de la faz de la Tierra. El mundo no se va a acabar, como rezan los dogmas. El mundo va a seguir su cauce, pero va a eliminar a la única plaga que le ha hecho más mal al planeta, que somos nosotros los humanos. Entonces, para que no nos elimine tan rápido, tenemos... Amigos del Grupo Cultural Con Arte se Puede, un abrazo, un saludo afectuoso, un agradecimiento por esta entrevista y por supuesto la mayor de las coherencias, porque mejor puesto el nombre no pueden tenerlo. La única forma de salvar al planeta es a través del arte. Cada persona que recibe una gota de arte en su vida recibe la única herramienta que lo puede llevar a la felicidad, porque todo el resto es reemplazable, pero los que no tienen arte no pueden. Gracias.